Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Marina Larrondo es investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, el IDES, es socióloga, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Educación y docente de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Marina, ¿cómo andás? Gracias por venir a Fuera de Tiempo. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, trabajás hace tiempo con jóvenes en el conurbano, jóvenes estudiantes secundarios en general, que tienen su primer vínculo con la política a esa edad, cuando están en el secundario. Y es muy interesante algunas cosas que estuve leyendo. Lo primero que te pregunto, más allá de la pertenencia partidaria de esos pibes, de esos estudiantes secundarios, ¿hay algo que vos decís que distingue a las nuevas generaciones que se incorporan a la política? Más allá, digo, de la inclinación, si querés, partidaria, ideológica. ¿Hay algo que los nuclea en tu laburo? ¿Ves algo que decís, bueno, esta generación tiene esta marca propia, identitaria, que las diferencia de otras que también laburaste y estudiaste, ¿no? Sí. Es muy difícil deslindar, sobre todo cuando parte de lo partidario hoy está muy vinculado, digamos, son fenómenos que vos no puedes decir que son lo mismo porque estaría mal desde todo punto de vista, pero mucho de los vínculos con lo partidario, con las identidades partidarias, tiene algunas cosas muy fuertes de culturas juveniles, de los consumos culturales, al punto de que a veces es muy difícil distinguirlos. Y eso es algo que sí es una percepción mía, que es de estas nuevas generaciones, que se vinculan con lo político partidario, que está muy pegadito a estos consumos culturales que yo no vi. Digamos, siempre hay como, llamarle afinidades electivas, ¿no? Entre los consumos culturales de los jóvenes y con aquello que se identifican partidariamente. Pero en este punto después hay colegas, yo no lo vi particularmente, hay colegas como Pedro Núñez que están como mucho más mirando la escuela en sí y algunas cosas, como que notan algunos cuestionamientos hacia el formato centro de estudiantes, que yo también lo he visto en otros momentos. No sé si eso es una marca de épocas, pero aparece bastante. Y hay en las escuelas, digamos, en la escuela secundaria, cuando yo empecé a hacer mi tesis de doctorado, que ya este año hizo 10 años que terminé esa tesis, lo que pasa con la política en la escuela secundaria es que, por eso me dediqué a eso. Dijiste, tengo una maestría en educación. Sí. Yo tengo una parte de mi formación es en educación y de mi trabajo. Tiene como dos componentes. Uno, el de un movimiento político, social, pero también es un fenómeno escolar. Y como fenómeno escolar, vos lo tenés que mirar con ciertas categorías que son pedagógicas, ¿no? Que eso es lo que distingue a un centro de estudiantes secundario del universitario, las tradiciones del movimiento universitario. Donde hay cosas muy paradójicas, o no paradójicas, cosas que son obvias, que para que un centro de estudiantes funcione, vos tenés que tener adultos que acompañen o que enseñen, sean los que están afuera, que pasan la posta, o gente de los partidos que les enseñe. Y de hace unos 20, 15 años hasta acá hay muchas políticas que enseñan a los jóvenes a participar, políticas educativas, ¿no? Me refiero. Que se traducen en programas, que se traducen en los inspectores pidiéndoles a los directivos que la escuela tenga un centro de estudiantes. Y lo que suele suceder de parte de los alumnos es que hay oleadas. Hay momentos que tienen más interés en participar, o mismo en una misma escuela, y momentos en los que no, y cuesta mucho. Y te estoy hablando, como podrás ver,
si yo digo, bueno, hay escuelas que no tienen centro de estudiantes porque los jóvenes no saben participar o no saben cómo hacer. No estoy hablando de las escuelas que son las que salen siempre en la tele, Claro, que son claro. los colegios universitarios de la UBA o de Montserrat en Córdoba, que ya sabes que hasta hay un calendario de protestas. Digo, no lo estoy menospreciando, pero... Sí. Pero lo que es un centro de estudiantes y cómo está pensado y para qué sirve, digamos, hay una parte que hay que entenderlo desde dinámicas escolares y pedagógicas, además de partidarias. Entonces, en ese sentido, me fui de tema de tu pregunta, pero lo que yo noto en estas nuevas generaciones que digamos, se involucran con la política. En la escuela secundaria a veces hacen política dentro de la escuela secundaria y esa política puede ser totalmente apartidaria, reglamentariamente siempre es apartidaria, pero no llevando sus ideas político-partidarias al centro de estudiantes, o sí, por ejemplo, bueno, lo último que yo veía con los libertarios, que no tienen una estrategia, ahora Karina Milei parece que está incentivando que haya una rama de escuelas secundarias, pero hasta donde yo entrevistaba chicos hace poco tiempo, participan en los centros de estudiantes, no, pero hay siempre este juego de, bueno, nosotros queremos llevar, yo llevo las ideas de la libertad, o discuten desde ese paradigma. Vos mencionabas en una de las notas que escribiste, muy interesante, Aguante la China. Sí. En Vallaina Mag. Bueno, sí. Ahí algunas de tus charlas con jóvenes libertarios como Demián, como Franco. Sí. Y le preguntabas por qué le creen a Milei, ¿no? Y hay dos cosas que yo interpreto que responden los dos. Una es, bueno, él es un economista y es un economista que no se vendió, ¿no? Es un economista que, a diferencia de otros economistas brillantes, no se vendió. ¿Qué interpretás que te quieren decir cuando dicen Milei no se vendió? Bueno, no quiero caer en algo de perogrullo, que es lo que dice todo el mundo, pero la autenticidad, antes que nada, la autenticidad es que lo siguen viendo como un tipo que está fuera del establishment, aún siendo presidente. Pero hay algo que, como yo te decía, somos varios colegas que estamos mirando las juventudes y muchos hace más tiempo que yo. Cuando empezó esto yo estaba siendo madre, o sea, había tenido a mi hija, así que un poco el comienzo estaba en licencia, ¿no? Pero cuando me encontré con esto, es como una de las cosas más desafiantes que yo tuve en mi carrera, porque primero es muy difícil entender algo que es muy distinto a uno en todos los sentidos, pero yo nunca vi, desde los años que estudio con jóvenes, un vínculo carismático tan... O sea, me da esta cosa decirlo porque es muy arriesgado arriesgar algo así, pero es una fascinación que tienen los jóvenes. Es una fascinación total que yo trato de... Los jóvenes que entrevisté yo, pero estás hablando de jóvenes estudiantes secundarios del conurbano bonaerense. Chiquitos, sí, o de Ciudad de Buenos Aires, no. Yo no chicos del San Martín de Tours, o sea, no de... Sí. Tienen una fascinación con Milei. Una fascinación total. Te puedo decir el 90%, algunos no. Y de hecho el otro día hablaba con una colega de Mendoza que me decía, yo no veo eso, yo veo distancia, o sea... Pero bueno, jóvenes mendocinos que también sus activismos tienen otros rasgos. Pero yo en estos chicos veo una fascinación total y tiene que ver con la autenticidad, no hay fisuras, no le ven fisuras. Hay una... Y yo no vi ese vínculo. Yo hace muchos años que estudio jóvenes, o sea, estoy ahora mirando los libertarios porque aparecieron, no porque... pero, por ejemplo, en mi perspectiva, cuando vos veías las juventudes con Néstor y Cristina, que hay una cosa muy también de personalismo, pero no este nivel de deslumbramiento. O sea, el carisma que tiene, siempre que digo esto, en sociología el carisma no tiene que ver con que alguien uno lo considere carismático, ¿no?
pero tiene que ver con la autenticidad, o sea, todos los rasgos más escandalizadores de Milei, a ellos los fascina porque lo ven auténtico, lo ven humano. Yo les he llegado a preguntar como, a veces les pregunto cosas así, bueno, pero es alguien que ha insultado diciendo mogólico. Bueno, sí, no está bueno eso, pero está. Todos hacemos, o sea, siempre hay un argumento ad hoc que refuerza la creencia y sus palabras, y aparte es un vínculo que se viene amasando desde hace mucho, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde el 2018. Por ejemplo, yo entrevistaba a un chico que se emociona hasta las lágrimas y me muestra en su celular, como para mostrarme, como que él está, de 2018 iba, no sé, qué programa estaba, Intratables, sí, o una foto con él, como que, por eso yo te decía que hay algo muy de lo cultural y de los consumos culturales, que yo no es que lo teorizo, lo veo, lo interpreto así, porque es lo que me voy encontrando, ¿no? Vos definías muchos pibes de clase media y media baja, ¿no? Sí. Que crecieron durante el kirchnerismo, que llegaron a la adolescencia, sí, durante la pandemia, el descontrol inflacionario, bueno, sí, el gobierno del Frente de Todos, y también muchos pibes, no sé si todos de clase media baja, pero que conectan con el fenómeno, con la libertad avanza, con lo que venía a traer Milei, a través de las redes sociales, de influencers, de youtubers. ¿Cómo se da ese vínculo entre los pibes, bueno, ya te digo, del conurbano o de la Ciudad de Buenos Aires, pero de sectores de clase media baja, con esos youtubers que un poco amplifican la palabra de Milei, ¿no? Sí, es como una unidad. Porque también digamos, los youtubers, los comunicadores, vamos a llamarle, los libros, algunos, todos llegaron a Milei a partir de ahí. A través de las redes sociales. Sí, de las redes sociales, sí, de videos que, viste, el famoso algoritmo, todos llegaron a Milei desde ahí, sí, desde la tele, desde las redes. De ahí como que hubo un pasaje... YouTube les recomendaba, leí claro, que sí, alguien te decía, sí, a mí me lo recomendó YouTube. Sí, todos. No te puedo decir, yo no encontré, digo, estoy hablando siempre de los casos, sí. Una humilde investigadora que está trabajando desde hace mucho sin recursos y con lo que tiene, o sea, no te puedo decir que hago trabajo de campo a gran escala porque soy yo y trabajamos en equipos, pero los equipos, bueno, etcétera, todo lo que ya sabemos. Sí. Entonces, en lo que yo encuentro, hay distintas cosas y distintos eventos. Por ejemplo, una de las primeras entrevistas que hice, que era un chico que me contó su infancia de... da la casualidad que yo conocía a alguien de su familia, una familia como políticamente muy heterogénea, ¿no? Y claro, cuando era chiquito era Cristina todo el día, la cadena nacional, el discurso anti-K, la nata, esto se habla poco, pero yo encuentro muchos antecedentes en este discurso anti-rebelde, ¿no? Nadie lo menciona la nata, pero hay... unas rémoras ¿te acordás que los pibes en secundario se hacían el fuck you? Como esa cosa que yo veo mucho como que se reedita, y bueno, después hay otras demandas muy de los jóvenes que arrancaron con algunas denuncias de la nata, esto del adoctrinamiento, bla. Y pasaron su infancia en el kirchnerismo, y no es solamente la inflación, sino la sensación de estar siempre en el mismo microclima, esta figura de la corrupción, los políticos corruptos, y también, bueno, como que hay muchos fenómenos que concluyen, que uno ahora les sorprenden, pero que existían. Por ejemplo, uno de los chicos que yo... entrevisto, este mismo chico iba a la iglesia con la abuela y pertenecía a un grupo misionero y llega de una familia como muy culturalmente
iba a decir una palabra horrible, culturalmente inquieta, no, como una familia con, o sea, una mamá la bibliotecaria del municipio, un papá ex sindicalista, o sea, un pibe muy, pero también con su activismo, no, pero con su pastoral, con su lugar misionero. Bueno, él se empezó a acercar cada vez más y decide. El primero está con Spert. Spert también en su momento fue referente de los jóvenes. También tipo 2018, ¿no? Siempre estos personajes economistas que hablan irreverentes, Sí. que te dicen... Que tienen un saber supuesto. Sí, que tienen un saber, pero que además se muestran muy seguros de lo que muy dicen. seguros de lo que dicen, muy denunciando desde la academia, desde este lugar del saber, un poco también autoadjudicado. Y bueno, como esas confluencias, por ejemplo, este chico, como en un ambiente donde, bueno, basta de Cristina, la corrupción, Spert, la economía, que me contaba cosas como que, no sé, a los 18 años o 17, cuando fue el balotaje Alberto Macri, que estuvo toda la noche llorando, dándole F5 porque no había precio. Y él llega a esta militancia desde un grupo de secundarios por la vida, antiaborto, que son un montón los pibes que estaban en contra del aborto, que ¿por qué se decidió ignorarlos? Digo, me da culpa, inclusive es dentro de los estudios académicos. Son un montón los pibes, pañuelos verdes de todos los sectores, de ahí encuentros en fundaciones tipo, no sé, ponele Fundación Todos por la Libertad, de estas fundaciones fantasma o no tan fantasma que hacen actividades para jóvenes, que digo, también las hay dentro del ámbito progresista. Un interés que se despierta y después todo internet, porque después viene la pandemia y este pibe organizó la juventud partidaria de, creo que en ese momento se llamaba Avanza Libertad, con lo que sabía de la escuela, de un proyecto que había presentado en Cívica, en Formación Ciudadana, no es más Cívica, para hacer una plaza. Se bajó la parte legislativa para saber cómo armar un partido, lo armó en pandemia, decide estudiar economía, como unas trayectorias que uno no se imagina que... Ahí vos mencionabas la familia, ¿no? Que es algo que se está quebrando también con todas las jerarquías que se quiebran en este momento. La jerarquía familiar o la autoridad familiar, ¿no? Sí. En tu trabajo, en uno de los trabajos que publicaste, decís, bueno, ya no tiene el mismo peso que tenía antes la familia en la formación de estos pibes que se incorporan a la política. Ahora, ¿qué influye más? Te pregunto, o cómo lo ves, ¿influye más ese quiebre de la autoridad de los mayores que ya no tienen ese lugar de autoridad para hablarle a los pibes? ¿O los ideales del mercado, ¿no? Que penetran en muchos de estos pibes? Y medio que ninguna de las dos cosas. A ver, yo cuando hablaba de la familia es... Lo que vos tenés hoy son carreras de militancia más diversa, si lo comparamos con el paleozoico, o sea, con los años 80, donde vos tenías la familia, papá y mamá del PC, ex militantes, que por ahí, y los chicos que tienen la misma identidad, que hacen el mismo caminito, ¿sí? Después vos vas, en los 90 eso como que se rompe, porque se rompen los partidos, digamos. Pero... sí, vos tenés trayectorias más diversas al punto tal que un pibe es más común que un chico, porque lo otro también existe, ¿no? Sí. Y después estaba con el feminismo. Las chicas feministas, por ahí muchas venían de mamás feministas o de tías o de la prima. Pero es más común que un libertario sea hijo de kirchneristas. No. Yo no, a ver, eso lo encuentran muchos colegas míos. Yo no encuentro eso. Yo encuentro una afinidad de muchos hijos de UCR. Vos encontrás que la familia se mantiene. Yo encuentro, no la influencia familiar, porque no necesariamente, ahora sí son todos más, pero bueno, cuando salió Milei para muchos pibes era, bueno, esto es lo nuevo. Chicos que venían del PRO, que habían tenido algún acercamiento al PRO, o a espacios más de derecha, tipo, bueno, esto, ¿no? Secundarios por la vida, o de familia gorila, o dicho por ellos, ¿no? Sí. O de familia anti-K, o de familia que no le importó mucho la política, pero mucho no le gustaba el kirchnerismo. Eso es como
como en general lo que yo encontré, que está sesgado, pues son trabajos cualitativos, digamos. Pero yo tiendo a encontrar estos casos. ¿Cómo aparece el tema del trabajo para esos pibes que están en una edad, muchas veces, Sí, ¿no? bueno, a las puertas del mercado de trabajo? Y Milei tiene una idea muy clara sobre lo que debe ser la salida al mercado, ¿no? Mira, vos pensás que yo trabajo con chicos muy, muy chicos, muy jóvenes. Y el perfil no están pensando mucho en el mercado de trabajo. La verdad que no. O sí, o sea, algunos lo mencionan. Hoy está todo el tema de la cripto, ¿no? O sea, hay mil maneras. Sí, bueno, hubo uno de los chicos... no hablan mucho del trabajo, son muy crípticos. Por ejemplo, uno de los chicos que yo entrevistaba me dice, yo trabajo en el... Como que siempre su distancia es, yo trabajo en el sector privado, yo estoy en el sector privado. No sé a quién le hablan porque, qué sé yo, casi la mayoría de la gente está en el sector privado. No sé si la mayoría, pero como que hacen esa primera distinción. Muchos de los que yo entrevisto no trabajan porque están estudiando, no expresan preocupación por el mercado laboral. Vos pensás que yo los indago mucho en relación con la escuela. Sí. Ahí trabajaste el tema de adoctrinamiento, lo que el gobierno llama adoctrinamiento. Es lo que ellos lo que sale. Y ahí apareció un cuestionamiento a todo, cierto tipo de educación donde el profesor plantea lo que sí, hay como la enseñanza como una cosa incuestionable, ¿no? Tienen ganas de discutir, tienen ganas de debatir incluso, sí, y piden temas, otro tipo de enseñanza, ¿no? Sí, y hay dos cosas muy distintas que es como definen el adoctrinamiento en la facultad que en la escuela. En la escuela secundaria aparece... Y después hay otra cosa. Una cosa son uno puede ver demandas comunes de pibes que van más allá de su identidad libertaria y que es más general, donde hay un consenso en torno a esto del adoctrinamiento. Los pibes que son más de derecha, y digo de derecha porque dentro de lo que yo estudio hay un grupo que no es libertario, que es estudiantes organizados, que es un grupo que yo lo defino de centro derecha. Algunos se dicen de derecha, algunos son de la Juventud del PRO, de la Halcones, ¿no? Otros son apartidarios, otros son más radicales, otros son... Bueno, ese grupo no es libertario, pero es más de centro derecha y comparte muchos diagnósticos. En el secundario, lo que ellos llaman adoctrinamiento tiene que ver con los contenidos, ¿no? Con una visión, sobre todo mencionan siempre lo mismo. Bueno, hay varios elementos. Uno, hay una figura del docente adoctrinador que te baja línea, ¿no? Que es el docente K, ¿no? Siempre el zurdo, el profesor zurdo que viene y te habla, no sé, de los derechos humanos, o sea, sí, que te baja línea. Entonces, esa figura del docente autoritario que está muy caricaturizado y representado en estos videos que salieron de la docente que criticaba a un alumno por votar a... Bueno, que también ha pasado eso, ¿no? No son tan maniqueos, o sea, bueno, reconocen muchas cosas copadas de la escuela, no critican para nada. Hay muchas, la escuela, sobre todo la bonaerense, pero no solo la bonaerense, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, pero la escuela está desde hace muchos años que hay mucha cosa participativa en las escuelas y en los municipios. Y estos jóvenes no reniegan de esos espacios, por el contrario, quieren participar. Pero tienen un tema con la dictadura, con cómo se habla de la dictadura en la escuela, que eso debería ser un tema como bastante prioritario para... Digo, no. Más en la línea del AGE. Sí, pasa que bueno, son mucho más... Eso es otra cosa interesante. Mis entrevistados son mucho más elegantes que sus referentes. Claro, y son más eso vos tranquilos. marcabas, ¿no? Un contraste entre un discurso más duro, más violento, incluso, Sí. o la adhesión a ese discurso, pero en el trato personal, ¿qué te encontrás? No, ¿Cómo los describirías? son pibes muy educados, muy macanudos. Algunas entrevistas que hice online, por ahí me encontré con algunos más duros, pero también más honestos. Me acuerdo de un chico que me dijo: a mí no me gusta que me quieran hacer creer que un varón es mujer y que una mujer es varón. Como tipo, todo bien con los gays, pero a mí no me gustan, ¿no?
Como esta idea, bueno, recita mucho esto de el mantra este de Venegas Lynch, ¿no? De respeto. Sí. Bueno, esa es otra de las Respeto preguntas. irrestricto, sí. Entonces es como que es un respeto al otro, pero a partir de la tolerancia, como aguantar, ¿no? Aguantar, pero vos escondete o no me muestres. Vos hacés lo que quieras, yo te respeto, pero esta cosa de no me gusta que me digan que vos sos mejor o que tenés una distinción por ser, no sé, travesti. O que vos te merecés no sé qué cosa. Pero, perdón, volviendo al tema de la dictadura, sí. O sea, como no les gusta que no se pueda hablar, que no se hable de las víctimas de la violencia política de los años 70, ¿no? O sea, detestan, dicen que se niega, que es cierto, la escuela no habla de eso. Yo estoy trabajando un poco eso, como un coletazo de mi trabajo. Y lo que sí me llamó la atención... Vos imaginás, bueno, lo que sí me llamó la atención es como que dicen que en la escuela todo lo que se estudia de la época de Menem todo es neoliberalismo y el neoliberalismo es malo y todo el liberalismo es malo y que hay una sola visión de la economía, ¿no? Entonces la economía siempre economía keynesiana o economía de izquierda, o ellos lo llaman, bueno, toda la mirada zurda de la economía y siempre se habla de esta época como nefasta. Y eso es, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención de adolescentes del conurbano que me dijeran, siempre me hablan de esto como algo negativo. Además bueno, una reivindicación del menemismo, sí. Sí, bueno, y de esto de que, digo, estamos hablando de paradigmas, claro, vos imaginate que para mí un pibito de 18 que me recite a von Hayek y que me hable de que o sea, yo que para mí era el mochón, o sea... Para mí era algo que se estudiaba, bueno, yo estudié sociología, no economía. Y toda esta cosa de educación sexual integral que sí me sorprende mucho, como las miradas conservadoras, que no sé si son tanto de ellos o son parte también de este constructo de yo no creo que ellos tengan una vida célibe ni nada por el estilo, pero... son como muy... expresan ideas muy... como que hacen muchos rodeos en su discurso, pero es como que reproducen bastante. Cuando digo reproducen no lo digo en sentido despectivo, que son tarados que repiten, o sea, no sé cuál es su grado de adhesión, pero bueno, adhieren. Están como en contra de la ESI. Me estoy quedando sin tiempo, pero te hago la perdón, última. Sí. Te hago la última. ¿Por qué pensás que cuesta tanto entenderlos, ¿no? Un poco también hablabas de eso en esa nota de Aguante la China, hablabas de nuestras propias estafas muchas veces o de las ilusiones en las que uno cree, como un problema para abordar, ¿no? La creencia de sí, los bueno, pibes libertarios. Eso es otro tema. Sobre todo, uno puede entender cosas desde su propia lógica, que eso es lo que uno trata de reconstruir. Pero bueno, uno de los chicos me preguntó, bueno, ¿y vos cómo ves, no? Después de la entrevista, ¿vos cómo ves todo? Obviamente no le miento, pero tampoco digo todo lo que pienso porque, bueno, en fin. Entonces le decía, bueno, a mí me preocupa un poco. Era un chico que se había presentado como que él trabajaba, hacía inversiones financieras. Yo como digo, estos pibes leen mucho, digo, debe tener clarísima. No, le digo, me preocupa un poco la economía real, ¿no? Que nos está moviendo, el estancamiento. Y charlando me di cuenta que no entendía qué era el concepto de economía real. Cosa que uno, bueno, puede ver, muy difícil pararse desde un lugar y decir, bueno, son ilusiones, porque bueno, todos las tenemos, pero sí hay un componente de mucha ilusión y de... Yo lo veía con los vouchers, ¿no? Ellos que, digamos, cualquiera que sabe lo que es un cuasimercado educativo donde funciona el sistema voucher, sabía desde movida, o sea, una de las cosas para mí más delirantes que propuso Milei en la campaña era lo de los vouchers educativos. Y delirante por su grado de inaplicabilidad en el corto o mediano plazo, por muchos motivos prácticos. Es más fácil que cierre el CONICET que... Sí. ¿Y qué respuesta te daban ellos? No, ellos como que creen en eso, creen que sí, que iba a dar vouchers
para elegir la universidad que querían y bueno, nada, yo no te puedo decir, sí, hay mucha irracionalidad y mucha ilusión, porque digo, eso todos lo tenemos, pero hay como ciertos componentes que son, vamos a llamarles difíciles de interpretar. Uh-huh. Y a mí muchas cosas me cuesta interpretar la creencia, o por ejemplo, muchos creen en su fama de ganador con las mujeres. Si vos me preguntás a mí qué tengo para decir sobre eso, la verdad que me cuesta mucho, pero bueno, lo creen, ¿no? Es una lógica. Me quedé sin tiempo y sería para charlar. Dale. Un rato bastante más largo. Gracias, Marina, por haber venido al programa. No, gracias por la conversación. Marina Larrondo es investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Es socióloga, es doctora en Ciencias Sociales, es docente de la UBA. Vino esta noche a Fuera de Tiempo. Fuera de Tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú. Hasta las 12.